En muy buena medida coincido con Lorenzo y Sergio en relación a lo desprevenido que estaba la élite gubernamental de este país frente a lo que ya se anunciaba desde hacía mucho tiempo y que se concreta y probablemente se concretiza en forma importante y permanente a partir del próximo enero, cuando Trump tome el poder. Hay que decir algo. Creo que la propuesta de Trump, el planteamiento proteccionista que está ofreciendo, va a tener consecuencias diversas. La primera en la relación bilateral es que es un tiro de muerte a una relación histórica importante que por lo menos en la coyuntura reciente tienen una extensión de 3.152 kilómetros, que es nuestra frontera, una enorme cantidad de momentos y de acontecimientos cotidianos. Tomen en cuenta que en nuestra frontera México-Estados Unidos tenemos 1 millón de personas que cruzan diariamente en forma documentada a ambos lados de la frontera para laborar de manera legal, tanto los connacionales como en minoría, por supuesto, estadounidenses. Tenemos 437,000 vehículos que cruzan diario la frontera, entre los cuales hay 70,000 camiones de carga. Estamos hablando de una región que genera el 21% del PIB de México y, no menos importante, los 10 estados fronterizos significan la cuarta economía, representan la cuarta economía mundial. O sea, tenemos un comercio bilateral que en 2015 por lo menos superó los 532 mil millones de dólares. Más de 1 millón de dólares atraviesa la frontera entre ambos países cada minuto. O sea, esto se puede decir rápido, pero no es poca cosa cuando afectará a economías regionales y economías nacionales en forma muy importante. Yo creo que digamos que ese es el primer momento o la primera escena de este teatro del absurdo que, en mi opinión, estamos viendo desde hace ya un buen número de años, tanto de aquel lado, del lado estadounidense, que además finaliza triunfalmente con el triunfo de un gran bufón, que es Trump, que está queriendo mover todos los elementos de la geopolítica internacional, pero de la manera equivocada y desde el lado equivocado, en mi opinión, de la historia. Y por el otro, un país como el nuestro, en donde sectores políticos como el que representa Peña Nieto no han tenido la capacidad para poder ver estratégicamente no solo el futuro de la relación con Estados Unidos, sino el futuro de nuestras relaciones internacionales. Las declaraciones que estamos haciendo, que está haciendo el gobierno que nos representa, son declaraciones de coyuntura totalmente accidentadas, sintácticamente escandalosas y al mismo tiempo políticamente fuera de tono. Creo que el APEC muestra no solo la posición política y la debilidad política de Peña Nieto frente a sus colegas de la propia PEC, sino que también muestra otra cosa que va a ser muy importante, independientemente de cuáles sean los matices que Trump le imprima a su propuesta de disolución del Telecán o revisión en el mejor de los casos, incluido desde luego la construcción de un muro que hay que informar al público, se empezó a construir desde los 90 con el propio Bill Clinton. Y es que China va a emerger. China está aprovechando que no fue incluida en el TPP, está ya planteándose la posibilidad, la propuesta de llenar un liderazgo, de un vacío, perdón, que el liderazgo estadounidense está dejando atrás, si es que presenciamos la disolución del Telecán y desde luego también la interrupción de muchos acuerdos comerciales que Estados Unidos tiene con el mundo y agota o por lo menos cancela el proyecto integracionista que Merkel defiende a toda costa desde Europa. ¿Qué va a pasar? Yo lo que sí creo es que, primero que nada, nadie estaba preparado para Trump. La globalización es un fenómeno en donde la inequidad, y me parece que ahí las derechas representadas por Trump y por Le Pen, entre otras muchas, están desde luego, hay que leer a Piketty para tener una idea del famoso 1% que detenta la mayoría de la riqueza en este mundo, la enorme inequidad que existe en las sociedades nacionales que está produciendo una globalización mal planteada, un proceso integracionista inequitativo. Yo creo que todo esto, digamos, todos estos elementos se van a mover en el tablero presente, en el tablero a partir de enero, de hecho, a partir de ya.
los nombramientos que estamos viendo ya en el gabinete de Trump. Por otro lado, desde la perspectiva política en términos de la seguridad, de la relación con México, en términos de seguridad y migración, me parece que también están arrojando unos datos e información muy importante de la modificación sustantiva que estaba teniendo y va a tener la relación de Estados Unidos con el mundo. Tenemos tiempos, vamos a ver tiempos complicados. Yo sí creo que la posición de Trump en muchos frentes es una posición suicida, es una posición incluso irracional, y me parece que estamos expuestos tanto a eso como a la incapacidad de nuestra clase gobernante en este país para poder plantearnos una alternativa, un proyecto viable, sustentable, y que en mi opinión ya está agotado, que nos presente una alternativa para poder salir adelante más allá de Trump. Mira, yo lo que creo es que el fenómeno Trump, que es un fenómeno global, es decir, la idea de una derecha nacionalista, un populismo de derechas, está también agitando las aguas políticas de muchos países y de muchos estados-nación, y de alguna manera los efectos que estamos teniendo simultáneos al empoderamiento de una posición como esta es la emergencia de un populismo de izquierda. No hace mucho tiempo, la semana pasada, para no ir más lejos, en un evento organizado en la universidad, tuve la oportunidad de escuchar en una mesa que organizamos en el CISAN a un vocero, un ponente que celebró el triunfo de Trump. Es decir, vemos con buenos ojos la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, porque finalmente vamos a desenmascarar a una clase política en este país que ha traicionado la democracia y ha traicionado la justicia, y ha traicionado los derechos civiles, etcétera, etcétera. En pocas palabras, vamos a desenmascarar la falsedad de la democracia liberal. Eh, este es un discurso que, insisto, está articulando sectores de opinión, particularmente representantes de Morena, y que está tratando de convencernos de que Trump requiere una respuesta radical también desde este país. Lo peor que nos podría suceder, en mi opinión, muy personal, compartida, por cierto, por muchos analistas con los cuales he tenido la oportunidad de conversar esto, es que en México emergiera, igual que está emergiendo en Estados Unidos, un nacionalismo y un chauvinismo que nos obnubilara y nos cegara frente a lo que viene, sobre todo frente a las necesidades específicas de construir, primero de reconstruir el tejido social en México, segundo, de obligar a la clase política a responder a la emergencia nacional. Es una emergencia, por cierto, no solamente implantada por el trumpismo, sino implantada por nuestra propia contradicción interna. Tenemos más de 78,000 muertos, tenemos desaparecidos entre ellos, es decir, tenemos un problema serio en casa que obliga a que redirijamos el debate sobre qué tipo de país queremos. En efecto, tal y como lo planteaba Lorenzo, qué tipo de nación queremos, qué tipo de proyecto de nación queremos, qué tipo de liderazgo queremos frente al exterior, pero sobre todo frente a nosotros mismos. Yo sostengo un planteamiento, un principio teórico que también me parece que es práctico y en los hechos se ha demostrado como válido, y es que para defender soberanía nacional en el exterior, más allá del discurso y la gritonería chauvinista que pueda emerger y surgir de cualquier corriente política o de cualquier élite política en el país, tiene que estar demostrado y respaldado por la defensa de una soberanía interna. ¿En qué consiste la soberanía interna? Y eso además produce credibilidad potencial de México en el exterior. ¿Cuál es esa credibilidad que tenemos que recuperar? Bueno, el regreso a los fundamentos democráticos perdidos en México, el respeto a los derechos civiles, el respeto a las minorías, el respeto a los derechos humanos en el país, la equidad y la distribución del ingreso, que es algo que está matando a la sociedad nacional y está afectando de una manera brutal su relación con el poder, o la relación del poder con esta sociedad nacional desatendida, ¿no? Abandonada, que además clama porque tiene su capacidad de organización propia, una sociedad que ha demostrado en algunos sectores una enorme madurez allende los partidos políticos y el propio Estado. Entonces, creo que aquí, en este momento, me parece que la llegada de Trump al poder nos presenta la oportunidad de plantearnos hacia adentro qué tipo de país queremos ser, pero también qué tipo de arreglos necesitamos
encontrar económicos y políticos para poder llegar a confrontarnos a una realidad como la que Trump nos enfrenta, nos ponen por delante y poder salir solos, porque ahorita sí estamos más solos que nunca, adelante en una red de relaciones estratégicas que en mi opinión se tienen que armar con otros países del mundo, incluida desde luego China. Yo considero la consideración que hace Lorenzo es totalmente pertinente, pero ojo, China tiene instrumentos, y ya lo demostró en APEC, muy importantes. Tiene el área de libre comercio del Asia-Pacífico, el FTAAP, con los 21 miembros de APEC y la Asociación Económica Integral Regional, o sea, la RCEP, y con los 16 integrantes que incluye a India. En este momento China, con la retirada de Trump de la escena internacional, como está anunciado, tenemos definitivamente, nos guste o no nos guste, un polo importante junto con Europa, encabezado por Alemania, con Merkel, que probablemente sea reelecta y ahorita más que nunca, dos alternativas de asociación que México tiene que repensar cómo hacer si le interesa poder tener una alternativa frente a la disolución del Telecán y desde luego la disolución de una relación importante con un país también muy importante que es los Estados Unidos. Yo no creo, yo soy de los que piensa que aunque el Telecán se interrumpa, México tiene diferentes alternativas para poder seguir adelante planteándose el comercio global y el comercio con Estados Unidos, tanto en la instancia Organización Mundial de Comercio como muchas otras de las instancias que tiene el propio Telecán que le ofrecen a México garantías. Entonces, nada está escrito todavía, pero creo que lo anterior, lo que acabo de decir y en lo que creo que comulgamos los cuatro, es en esta idea de cómo repensamos México. Es urgente, es fundamental y es generacionalmente ya fundamental que haya resultados claves en lo que viene hacia el 2018, que me parece que pinta mal, porque pues pintan vacas flacas por un lado, Estado debilitado por el otro y una situación de injusticia social y económica en México creciente.